Somos la voz de los líderes de opinión. Colegio de Medicina Interna de México. Hoy en Voz de Líderes hablaremos sobre la insuficiencia renal derivada de la diabetes. Y para ello nos acompaña el doctor Juan Salgado Loza, actual presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor, es un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Pues bien, como comentaba en la introducción, hoy vamos a hablar de la insuficiencia renal. ¿Nos podría comentar un poco cómo influye la diabetes en el desarrollo de este padecimiento? Bueno, la diabetes es una enfermedad que ataca a todo el mundo y en cualquier edad. Hay diferentes tipos de diabetes. ¿Sí? Está desde la tipo 1, que es la que da en personas más jóvenes, ¿sí? Y que es básicamente porque no existe insulina en el organismo. Y hay la tipo 2, que es mucho más común y que tiene una etiología, unas causas que son multifactoriales. Se sabe actualmente que para que tú desarrolles diabetes, mucho influye tu carga genética, pero también tu estilo de vida. Si eres una persona con obesidad, hipertensa y con otro tipo de enfermedades, la probabilidad de que tengas diabetes existe. En algunas situaciones no se dan estas situaciones, valga la redundancia, y entonces lo que pasa es que el paciente empieza a tener problemas con el manejo de la glucosa porque sus células son resistentes a la insulina. Cuando esto sucede, la insulina sigue progresando y en muchas ocasiones, derivado de que no hay un buen control de la glucosa en la sangre, entonces viene una afectación directa sobre las células del riñón, diferentes células en el riñón, y irremediablemente el paciente acaba teniendo un problema de insuficiencia renal. Este tipo de situaciones se da de manera más crónica, o sea, durante el tiempo. No significa ni que todos los diabéticos van a tener un problema con sus riñones, ni que están exentos de tenerla. Lo que se sabe actualmente es que ciertas partes del riñón, que son los glomérulos, ¿sí? Se ven atacadas y entonces empiezan a inflamarse y esto provoca que el riñón empiece a tirar proteínas y eso se deriva de un daño vascular y glomerular. Cuando esto sucede, el paciente irremediablemente tiene un problema que no puede regresar. Entonces, por eso es que es muy importante en la insuficiencia renal y antes de la insuficiencia renal en la diabetes, el tener un buen control y dar un buen tratamiento que prevenga la aparición de este tipo de problemas. Doctor, ¿cuáles serían tal vez las alarmas o los síntomas que nos podrían indicar que una persona con diabetes posiblemente pueda desencadenar insuficiencia renal? La alarma inicial es que el riñón empieza a tirar proteínas. ¿Sí? Lo primero que pasa es que empieza a haber proteinuria y esta proteinuria se va haciendo más severa y entonces la capacidad del riñón para limpiar la sangre, para filtrar la sangre, pues se va viendo disminuida y entonces empiezan a elevarse ciertas sustancias como la creatinina y la urea, ¿sí? Que ya cuando se encuentren elevadas, aunque de manera normal podrían estar en los pacientes muy ancianos, ¿sí? En los pacientes diabéticos se ve antes. Entonces, cuando tienes proteinuria, empiezan a elevarse la creatinina, la urea y te hace una filtración glomerular que se disminuye de los valores normales. Entonces, son síntomas de alarma de que tu riñón está sufriendo. Muy bien. ¿Y aproximadamente en qué porcentaje de la población con diabetes se puede presentar, pueden desarrollar insuficiencia renal? Mira, esto es muy variable. Yo te podría decir que es un porcentaje alto de los pacientes diabéticos no controlados. ¿Sí? Cuando un paciente diabético está controlado, la probabilidad de tener un problema de riñón es menor que cuando no están controlados. No es fácil saber en cuántos pacientes solo la diabetes provocó esto, porque la insuficiencia renal, sobre todo de orden crónico, no nada más obedece al hecho de tener diabetes. También puede ser que se presente en los pacientes con hipertensión o los pacientes con muchas infecciones o los pacientes que tienen malformaciones en el riñón. Entonces, este tipo de cosas hace que no sea tan sencillo decir, este en particular solo fue por la diabetes. Pero definitivamente muchos pacientes que no tienen control de su azúcar o de su glucosa tienen un problema con su riñón. Y no solo con el riñón, con el cerebro, con el corazón, con los vasos sanguíneos, con los nervios. ¿Sí? Todo este tipo de estructuras orgánicas se ven dañados de la misma manera
¿sí? que puede dañarse el riñón. Incluso hay un efecto muy claro que se llama renal retinal, en donde el daño en el riñón también se presenta en la retina y es una de las principales causas de ceguera del paciente diabético. Muy bien. Doctor, ¿también nos podría comentar un poco sobre el abordaje de estos pacientes una vez que comienzan con insuficiencia renal? Bueno, los pacientes con insuficiencia renal tienen que ver con la categoría de insuficiencia renal. No es lo mismo tener una insuficiencia renal inicial o un daño renal inicial que un daño renal grave o terminal. Cuando los pacientes están ya muy avanzados, la única esperanza que ellos tienen es hacerles una diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque es la única manera en la que podemos nosotros estar limpiando, si se puede decir de esta manera, la sangre. En los pacientes con estadios previos, es claro que lo que tenemos que hacer es trabajar para evitar el incremento en el daño. En la insuficiencia renal hay un tratamiento muy específico, pues, que es el consumo, que tiene que ver con el consumo de proteínas, darles calcio, fósforo, estar pendientes del consumo de líquidos, de sal y cosas así, que son medidas muy generales para todo este tipo de pacientes, porque el riñón tiene dos funciones. Una es limpiar la sangre y otra es mantener el balance de agua en el cuerpo. Entonces, si el riñón no puede sacar el agua, porque los pacientes tienden a dejar de orinar, pues los pacientes se hinchan. Y entonces el paciente tiene que consumir menos agua. Y por el otro lado, si el riñón no limpia la sangre, pues entonces la sangre se vuelve algo así como tóxica y entonces el paciente empieza a ponerse un poco verde, empieza a tener comezón, empieza a tener una serie de sintomatologías asociadas ya a daños más graves del riñón. En los estadios iniciales, lo único que puede y debe de hacerse es prevenir el avance del daño. Y esto se hace, si eres diabético, controlando tu glucosa con un buen tratamiento, si eres hipertenso, controlando tu hipertensión, ¿sí? Si tienes muchas infecciones, pues evitando que las tengas, de tal manera que evites que el riñón se mantenga inflamado y de alguna manera pues siga incrementándose el daño que te lleve hasta las fases terminales. Perfecto, doctor. Para cumplir este pedacito de la entrevista o esta parte, ¿nos podría dar como algunas recomendaciones justamente para la población diabética que pueden emplear para disminuir el riesgo de desarrollar insuficiencia renal? Y no solamente el riesgo de insuficiencia renal, el riesgo de insuficiencias crónicas y agudas de la diabetes. Actualmente las guías de tratamiento, que es lo más actualizado, lo primero que se tiene que hacer es mejorar el estilo de vida del paciente. Significa bajar de peso, significa hacer ejercicio, significa mantener una vida sana, una alimentación balanceada. Esto se dice muy sencillo, pero la realidad es que la mayoría de las personas no lo hacemos, ¿sí? Independientemente de eso, si esto se mejora, puede haber un cierto control. Se sabe hoy que hay un cierto control y es que es la piedra angular del tratamiento el que las condiciones higiénico-dietéticas de los pacientes se modifiquen, porque no llegaste a ser diabético de la noche a la mañana. Sí, en algunos casos lamentablemente sucede, pero en la mayoría no. Después de eso, lo que se tiene que ver es qué tipo de paciente es con el que estamos tratando. Si es un paciente que tiene alteraciones en el corazón, si es un paciente que es obeso, si es un paciente que tiene alteraciones cerebrales. Y derivado de eso, bueno, pues entonces se elige el tipo de tratamiento que se le da. Actualmente tenemos ya muy bien establecido cuáles son los medicamentos de mayor utilidad en los pacientes, ¿sí? Empezando por el que siempre se ha utilizado, que es la metformina, ¿sí? Que se ha convertido durante muchos años en la base del tratamiento, y después de ahí pues los DDP4 y los SGLT2, que son los de mayor vanguardia y que se sabe que ayudan en la evolución de las alteraciones renales, cardiovasculares o cerebrales. Está más allá del alcance de esta entrevista el poder decir específicamente cuál es el tratamiento, pero específicamente como recomendaciones a los pacientes lo que se debe de hacer. Primero, cambios en el estilo de vida, siempre cambios en el estilo de vida. Segundo, acuda a su médico. Por favor, es muy importante acudir al médico porque la diabetes es algo que debe de ser controlado y que los tratamientos tienen que ser personalizados. No todos los tratamientos son para todos los pacientes. Sí, yo acabo de delinear que hay diferentes circunstancias en las que los pacientes están. Evidentemente hay otros pacientes que no tienen alteraciones ni del riñón, ni del corazón, ni del cerebro, ni son obesos,
Y entonces, bueno, requieren un tipo específico de tratamiento. Y los otros también requieren un tipo específico de tratamiento controlado por su médico. ¿Sí? Es muy importante mantener la dieta. Las transgresiones a la dieta siempre van a provocar descontroles en la glucosa. El dejar los tratamientos sin que haya una razón real para hacerlo va a provocar alteraciones en la glucosa. Y en ocasiones, si esto se asocia a infecciones, por ejemplo, a circunstancias de una cirugía, pueden llevar a los pacientes a complicaciones agudas, como son el choque hiperosmolar o el choque glucogénico, ¿no? Entonces, estas dos situaciones traen aparejadas en que los pacientes tengan que ser internados, que tengan que tener un tratamiento intensivo. Actualmente el tratamiento es mucho más efectivo en estos casos, pero tanto el hiperosmolar como el cetogénico, así un dato dije glucogénico, pero bueno, pues más o menos están asociados, ¿sí? Tienen como consecuencia hospitalizar a los pacientes. En los pacientes crónicos las hospitalizaciones son menores, pero a lo largo de los años acaban siendo inclusive una carga económica muy importante para las familias, incluso para el país y para el mundo. Es uno de los problemas importantes, ¿no? Por eso es que se tiene que trabajar tanto en la prevención de los problemas, más que en atacar ya los problemas. Prevenirlos no es tan costoso como tratarlos. Y ya no quiero soslayar, pero también es muy importante la carga emocional, tanto del paciente como de su familia, ¿no? Y el hecho de que la esperanza de vida se ve muy limitada, ¿sí? Los pacientes irremediablemente tienden a vivir menos y eso se puede modificar si, como lo dije al principio, siguen cambios en su forma de vida y un control adecuado avalado por un médico quien podrá hacer las modificaciones que sean pertinentes en el tratamiento de las personas. Hay que recordar, la diabetes no es una enfermedad igual en todos. Es una enfermedad específica para cada persona y requiere un tratamiento específico para cada persona. Sin duda, es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? Que promueve la presencia de enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en el mundo. ¿Sí? Entonces es bien importante que todos los pacientes tengan conciencia de que es importante controlar su diabetes. Eso le va a provocar una mejor calidad de vida, va a evitar complicaciones, y en este momento estamos hablando del problema renal, porque los problemas renales verdaderamente, igual que otros, son muy, muy desgastantes y hacen que los pacientes pierdan la calidad de vida de manera muy rápida. Así es. Y doctor, pues justo esta parte también, ¿no? De que ante estos síntomas o ante ya padecer diabetes, justo acuda la población con los médicos, con los especialistas. Justamente los médicos internistas se dedican a abordar este tipo de patologías como es la diabetes, que posiblemente pueden evitar que siga la enfermedad progresando de manera acelerada, ¿no? Sin duda. Entonces, en esta parte, creo que el Colegio de Medicina Interna de México juega un papel muy importante porque también es un órgano colegiado que a través de la labor que realiza mantiene a la vanguardia a todos los miembros del CEMIM, que son una gran cantidad de médicos internistas de nuestro país. Entonces, también por eso, doctor, nos gustaría que nos platicara un poco sobre los proyectos que se van a implementar durante su administración al frente del colegio. Obviamente, para promover la educación médica continua de los médicos internistas, que esto también favorece a mejorar el panorama de la salud de los mexicanos. Bueno, el ánimo del colegio desde su fundación en 1974 ha sido mantener actualizada a la población médica, particularmente a los médicos internistas. El objetivo primordial del Colegio de Medicina Interna es hacer la educación médica continua, efectivamente, y en este año nosotros estamos incrementando la oferta académica. Normalmente tenemos 2 congresos, uno que es el internacional en junio del 21 al 24 y otro que es el nacional, que es en noviembre 28 a diciembre 2. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer durante este año es consolidar todos este tipo de eventos, pero no es lo único que vamos a hacer. También lo que queremos es crear que los internistas vuelvan a su casa, que los internistas vuelvan al colegio, y para eso estamos promoviendo la obtención de mayores beneficios. Estamos manteniendo los costos que tenemos de estos eventos de tal manera que para ellos no resulte oneroso pagarlos.
Estamos produciendo más obras editoriales. Se han producido muchas durante los años previos y seguimos en ese contexto. Estamos reforzando las relaciones que tenemos con sociedades internacionales y todas estas, bueno, pues, en un ánimo de que nosotros como internistas seamos más fuertes, que entendamos que nuestra alma mater, independientemente de dónde nos hayamos formado, debe de estar en el Colegio de Medicina Interna. Para nosotros es bien relevante que la gente se acerque a nosotros y estamos también promoviendo el que haya otro tipo de médicos, como son los médicos generales, los residentes, las enfermeras o médicos de otras especialidades que estén interesados en la medicina interna, en estar dentro de nuestro grupo. El que nosotros seamos más nos da más representatividad, sobre todo en estos tiempos tan convulsos en donde, bueno, pues las cosas no han sido sencillas. Venimos de una pandemia, venimos de una serie de decisiones gubernamentales que pueden o no afectarnos. Sabemos que la población no está completamente cubierta con servicios de salud. Sin embargo, nosotros lo que queremos es que esta gente tenga un cierto tipo de protección, pero con médicos bien capacitados. Por eso es que estamos tan ocupados en estas cosas. Se sigue promoviendo las residencias, se sigue haciendo todo lo posible por allegar conocimientos de actualidad, ¿sí?, a todos estos médicos, y por eso es que nosotros hacemos 4 sesiones al mes en donde tocamos temas muy variados, ¿sí?, y que todos, la mayoría son de interés de mucha gente y que les ayuden a mantenerse actualizados. Estamos buscando el tener ya situaciones más conclusivas de las pláticas. En ocasiones sabemos que llegan las personas a las pláticas y son tan complejas que nadie entiende nada, pero por eso, bueno, produciremos obras que les permitan tener una mejor comprensión de todo lo que se está tocando en estos foros. También lo que estamos haciendo es haciendo que las cosas en el colegio sean más sencillas para la colegiación, ¿sí? Tenemos muchos planes en el sentido de que la gente pueda realmente tener tangibles los beneficios que tienen, no solo académicos, sino también en otros órdenes, ¿sí? Los médicos no estamos fuera de la problemática del país o fuera de la problemática social. Entonces nosotros necesitamos también pensar en eso y estamos también incidiendo en esas situaciones. Perfecto, y también es importante mencionar, doctor, que justo lo comentó durante su toma de protesta y me gustaría retomarlo nuevamente, que en este año por primera vez se va a llevar a cabo la semana, o sea, el congreso se va a llevar a cabo durante una semana completa, ¿no? Entonces creo que también eso es un proyecto bastante ambicioso y bastante interesante, doctor, y me gustaría aquí por parte del equipo de Voz de Líderes felicitarlo porque es la primera vez que se va a realizar esto dentro del Colegio de Medicina Interna de México. Pues le agradezco mucho la felicitación. El hacer una semana obedece primero a que tenemos mucho tiempo sin reunirnos. Y no es lo mismo una reunión presencial que una reunión a distancia. Segundo, los temas que involucran a la medicina interna se han incrementado de manera muy importante y entonces el tener solo 3 días nos restaba mucho tiempo y mucha posibilidad y capacidad de difundir lo que necesitamos difundir. Afortunadamente tenemos el respaldo de muchas sociedades médicas nacionales, internacionales y de muchos compañeros internistas colegiados certificados que están formando parte de ese mundo de la medicina interna y que están ávidos de poder decirle a la gente lo que ellos han podido descubrir o lo que han podido investigar durante todos estos tiempos. Entonces, el tener la Semana Nacional de Medicina obedece a una necesidad legítima de nosotros como médicos de tener un foro más amplio donde poder expresar nuestras ideas, donde poder encontrarnos y sobre todo, bueno, pues el hacer eco de lo que realmente está sucediendo en el país. Hay tanta información que es necesario condensarla, pero tampoco con prisas. Es el Congreso y Semana Nacional de Medicina Interna por primera ocasión, como bien lo mencionas, muchas gracias por la felicitación. Evidentemente será un esfuerzo que trataremos que perdure, que no sea esto flor de un día, sino que a partir de ahora, igual
que se dan semanas de otras instituciones, nosotros también tengamos esa semana, porque nos lo merecemos, porque los internistas hemos demostrado que somos un grupo muy relevante dentro de la salud del país y nos enfrentamos a cosas muy graves, igual que nuestros colegas, pero a nosotros nos tocó con mayor frecuencia estar en la primera línea. Perfecto, doctor. Pues sin duda un gran proyecto y nosotros le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por darnos este espacio para llevar a cabo la entrevista, por permitirnos poder dar cobertura también a los eventos del Colegio de Medicina Interna de México. Y pues por nuestra parte es todo. Nosotros somos Voz de Líderes. Mi nombre es Celina Ávila y muchísimas gracias. Un placer, Celina, y gracias por el espacio que nos dan también para promover esto. Y ojalá que pues, sigamos en contacto y con mucho gusto lo que se vaya requiriendo, aquí estamos. Perfecto. Mil gracias.